estoy siendo muy honesto. Y se trata de lo siguiente, que quizás un poco las mismas canciones que hemos estado hoy día manifestando como una forma de alabanza al Señor, un poco representan lo que tengo para compartir. La iglesia comúnmente conocida, ¿verdad? O la comunidad, la primera comunidad mesiánica en los tiempos del Señor, nosotros tenemos la costumbre de que lo que leemos, lo leemos muy románticamente o muy desde una perspectiva demasiado como irreal, como algo histórico que ocurrió, pero que es difícil trasladar la situación histórica a nuestros días. Porque cuando uno no lo vive, es mucho más difícil. ¿A qué me refiero con esto? A lo siguiente. ¿Se acuerdan que les recomendamos hace algunas semanas atrás una serie? ¿Se acuerdan? ¿Sí? ¿Dónde estaba la serie? En Netflix. En Netflix. ¿Verdad? Y esa serie de alguna otra manera ilustra o grafica el contexto histórico de la primera iglesia, o de lo que se conoce como la primera iglesia, o la primera comunidad, o los que primero se reunieron. Entonces, cuando nosotros leemos la Escritura, puntualmente todos los textos que tienen que ver con el Nuevo Testamento, post muerte del mismo Señor y resurrección, fíjese que la situación es la siguiente, es como un poco lo que primero se vive un caos. Es como lo que en alguna medida, no, es por colocar un ejemplo, un caos en donde hay inseguridad social, como lo que hoy día está viviendo, digámoslo así, Venezuela. O sea, nada es seguro en ese país en este momento. Todo está siendo afectado por quienes gobiernan, ¿verdad? ¿Me sigue, sí? ¿Está de acuerdo conmigo? O sea, díganme, ¿a alguno de ustedes les gustaría irse a vivir a esa tierra? Tenemos una oferta, 2x1 pasaje, ¿verdad? Y para irse a vivir 5 años a Venezuela, ¿le gustaría? O sea, esa tierra hoy día se ha convertido en una tierra indeseable, ¿verdad? O sea, no deseable. Y ya da lo mismo, ¿me entiende? Si el modelo político es el correcto o no, ya no es lo que importa, porque hoy día ese país lo que nos ofrece es un estado de inseguridad. Eso es lo que nos ofrece. Entonces, posteriormente a la muerte del Señor, ¿verdad? ¿Qué es lo que queda? Primero, Él viene a irrumpir en medio de un sistema religioso, pero también de un sistema de gobierno. Viene a irrumpir en medio de un montón de conflictos que se están dando en medio de quien está gobernando en el momento de un imperio, que es Roma. Y eso significa, ¿verdad?, que quien gobierna, este Señor en algún momento determinado, nuestro Señor, se torna en una amenaza para el gobierno de turno. Y claro, si nosotros lo analizamos así, nosotros sabemos que fue el Señor el que entregó su vida y no que lo mataron, ¿verdad? ¿Sí? En eso tenemos que estar claros. A él no lo mataron, sino que Él entregó su vida para ser sacrificado. Eso tiene que quedar claro. Pero, si lo analizamos desde el punto de vista político, para el gobierno de turno, esto era una amenaza. Y era una amenaza tan terrible, ¿verdad? Porque él estaba generando protestas, ¿verdad? Revueltas en medio del pueblo. Y sobre todo porque él estaba viniendo con una palabra que siempre había estado, pero que ahora la venía a remover, que era la palabra que Dios había dado desde el principio. Entonces lo que hace el Señor con su discurso es hacer retornar. La tía de Pía dijo recién,
siempre hemos estado un poco alejados de Dios, ¿verdad? Esa fue su expresión. Nos ha costado, hemos estado alejados. Y entonces cuando el Señor aparece en medio de la historia, Él viene a remover un poco a un pueblo que estaba alejado de Dios. Y entonces Él viene con una palabra, y no con una palabra nueva, sino que con una palabra que siempre existió, pero que viene a recordarles quién es su Dios. Y viene a despertar a un pueblo que estaba dormido o que estaba sumido en un tipo de religión. Entonces el marco que hay en medio de ese momento es un marco caótico, es un marco complejo, no es fácil. Imagínese usted, algunos de los cuadros que tenemos, por ejemplo, en el Nuevo Pacto, en el Nuevo Testamento. El episodio en donde, después de que al Señor ya lo han crucificado, Pedro escondiéndose. Un discípulo, no sé, caminó al lado de él y Pedro escondiéndose. Y en medio de una fogata, con algunas personas seguramente tomando calorcito, algunos lo reconocen y dicen, pero este andaba con este que le decían el Mesías, con el Maestro, con el Señor. Y él dice, no, yo no he andado con él. Y no lo niega una vez, sino que lo negó 3 veces. O sea, ¿qué es lo que está pasando por el corazón de Pedro para en ese momento negarlo? ¿Qué es lo que pasa con sus discípulos cuando a su líder lo crucifican? ¿Qué es lo que pasa con todos? Se genera una desestabilización, pero ya el Señor había generado una revolución en muchos de ellos. Entonces, posteriormente a eso, el Señor se les aparece como por 40 días después de que Él fue crucificado. En diferentes lugares se les aparece. Y ya cuando está en los últimos días de sus apariciones, ¿verdad? Él les dice, permanezcan aquí en Jerusalén. No se muevan hasta que venga el Espíritu Santo. Y entonces el Espíritu Santo, ¿verdad?, va a ser un agente medular en medio de una iglesia que se levanta, o de un pueblo, de una comunidad que se levanta, que cree en el Señor, que por lo que conocemos, ¿verdad?, mucha gente escuchó, pero por lo menos ahí hay 120 que están reunidos en una azotea en medio de una fiesta que se estaba celebrando, que no era cualquier fiesta. Era la fiesta de Shavuot o de Pentecostés. Y mientras estaban esperando, ¿verdad?, la manifestación del Espíritu y estaban en presencia de esta fiesta, viene la manifestación del Espíritu, pero ellos ya estaban arrancando, escondidos de alguna de otra manera. ¿Por qué? Porque habían instrucciones. Es como que hoy nosotros estamos acá y de pronto alguien por ahí da una noticia y dice, bueno, lo que viene lo mencionaba Felipe la semana pasada, lo que viene en el futuro para los que somos creyentes, los que hemos tomado la decisión de decir, yo creo que Jesucristo es el Señor. Usted dice, lo ha dicho eso, yo creo que Él es el Señor, sí. Yo creo que Él es el Señor, yo creo que Él vino. Yo creo no solamente que Él vino, sino que Él murió. Pero no solo creo que Él murió, sino que también creo que Él resucitó y que dio su vida por mí. Y entonces de pronto aparece una noticia y dice, todas las personas que crean eso, o pagan con cárcel, o renuncian, o van a ser muertos. Entonces, la tía de Pía, ¿cuál es su nombre? Sonia. La hermana Sonia, que hace unas semanas atrás le entregó, perdone que use tanto su nombre, le entregó su vida aquí al Señor sin que nadie la presionara ni le pusiera una pistola en el pecho. Y hoy dijo, yo he decidido ser parte de esta casa y Él es mi Señor, y todo lo que usted escuchó. Ninguno de nosotros le obligó, ninguno de nosotros la convenció de algo, sino que ella vivió una experiencia y dijo eso. Pero ¿cuál sería, solamente hipotético, ¿verdad? ¿Cuál sería la situación si ahora ella escuchara que todos los que conformamos parte de esta comunidad tenemos que pagar de alguna u otra manera porque ya está prohibido que hablemos de este Señor? Que ya no se hable más de este Señor, que ya no se junten más en este lugar, nos quitan el lugar y nos comienzan a perseguir. O usted renuncia a este Señor, o usted se va presa, o a usted la matamos, no sé, lo que sea, pero usted no puede. Y ninguno de los que está aquí
Ese era el cuadro que estaba viviendo la iglesia primitiva. Estaban viviendo el mayor de sus conflictos, la mayor de sus angustias. Ellos no podían hablar con libertad. Entonces, la situación del Nuevo Testamento, que muchas veces nosotros la leemos románticamente, muy románticamente, está llena de persecución, de violencia, de cosas fuertes. O sea, y además de eso, en medio de todo eso, los primeros discípulos y los apóstoles se tienen que preocupar no solamente de anunciar esta verdad y de hacer retornar a las personas a Dios, como usted dijo, estábamos alejados, entonces ahora nos estamos acercando a Dios, estamos retornando, que esta palabra que está escrita aquí, que dice la Jasón, significa retornar, volver a la casa de Dios, pero no a esta casa, sino que volver a su seno, volver a lo que Él es, a su esencia. Todos los que estamos aquí estamos retornando a Él, ¿verdad? Estamos volviendo a sus brazos, hemos tomado la decisión de caminar como verdaderos discípulos de Él. Pero en medio de todo lo que está viviendo ese pueblo en ese momento, además se tenían que preocupar porque ellos no solamente tenían ese enemigo que era el gobierno de turno, Roma, sino que además habían tendencias religiosas. Y escúcheme bien, y estas tendencias religiosas estaban en acuerdo con el gobierno de turno. Entonces, a la hora de los cubos, cuando ellos tenían que tomar decisiones, sus decisiones no eran tan puras, ni tan bíblicas, o tan de solamente Torá, sino que sus decisiones estaban fuertemente influidos por quienes eran el gobierno de turno, el senado de la época. ¿Me sigue? Lo que significa que entonces los apóstoles que nosotros conocemos no solo tuvieron que pelear o defenderse o arrancar de Roma, sino que también de un concilio religioso de la época, ¿verdad?, que rechazaba al Mesías y las diferentes tendencias de religión que habían, de diferentes tipos de judíos que habían en la época, que fueron los que de alguna otra manera confabularon. Usted lo lee en la Escritura y dice, y ellos mandaron a tomar preso y tenían, Pablo específicamente decía que él tenía orden, que él tenía cartas para tomar presos a los discípulos del Señor. Podríamos decir, tenían hoy día los carabineros, ¿qué es lo que usan para? No es un salvoconducto. Ellos, por ejemplo, dicen, nadie puede meterse a mi casa si no viene con una orden de arresto o algo así, ¿verdad? Pero es un mandato, algo que los autoriza, un documento que los autoriza. Y Pablo, que era parte del Sanedrín, que era parte de la religión de la época, tenía documentos, ¿verdad?, para ir y tomar preso a los discípulos del Señor. ¿Se imagina uno de estos días, digámoslo así, queda la escoba y llegan a su casa la policía, ¿verdad?, llegan los carabineros con un documento y dicen, ¿sabe? Vive aquí tal persona así. ¿Usted es creyente? Sí. Bueno, tiene que acompañarnos, por favor. ¿Pero por qué si yo no he hecho nada? No, solo por creer. Solo por creer. ¿Pero qué tiene de malo creer? Es que nosotros somos un país que no cree. Somos un país gnóstico, que para nosotros la fe no es válida aquí. Así que, y esto está generándonos problemas, así que por favor acabemos con el jueguito. O usted renuncia a su Dios o se va preso. Y eso fue lo que comenzó a pasar con los discípulos. Lo que significó que cada vez que ellos hablaban, estaban de alguna otra manera siendo perseguidos. ¿Por qué hago esta introducción? Porque a veces cuando nosotros leemos, y yo ya lo dije, y leemos tan románticamente la Escritura, a veces no logramos entender a qué se refiere, por ejemplo, el apóstol Pablo en la carta a los Romanos cuando dice algo específico. Si usted analiza, por ejemplo, la carta a los Romanos, desde el capítulo 1 en adelante, va a haber muchos temas de doctrina, de fe, de la salvación, habla del Mesías, qué sé yo. En el capítulo 11, él viene y dice, oye, nosotros no somos la raíz, somos el olivo injertado. Y entonces él comienza a hablarle a los que son judíos de religión y le habla a los que se están acercando, que probablemente no eran de religión, pero dice, pero hay un olivo que es silvestre y que es el olivo que se ha injertado. Y entonces él trata
de explicar en esa carta y en ese capítulo puntual, el capítulo 11, ¿verdad? ¿Cuál es la situación de aquellos que están acercándose al Señor y de aquellos que eran la raíz, pero que también se perdieron en algún momento determinado? Que teniendo la Torá, teniendo la revelación, se perdieron. A veces no es garantía que usted tenga la Biblia. Ellos la tuvieron siempre y se perdieron. En algún momento determinado se desconectaron de la voz del Espíritu y terminaron perdidos, creyendo mucho más que en la misma palabra, en las tradiciones de hombre. Y es lo que en algún momento determinado el apóstol Pablo en el capítulo 11 dice: Dios no tuvo ningún problema para cortar en algún momento determinado a quienes eran la raíz. ¿Por qué podría no tenerlo con ustedes? No se sientan tan como súper agraciados o no sé, o como con un salvoconducto. No se sientan como con una libertad porque ahora ustedes son los nuevos escogidos. Él les dice, no, si Dios no tuvo problemas en un momento determinado para tratar con los que eran la raíz, ¿por qué no podría ser Él no va a ser vista gorda, en otras palabras? Eso fue lo que dijo. No porque ustedes sean ahora, es un poco lo que da a entender, ¿verdad? Los que están entrando ahora y han entendido, tienen la revelación. No porque ustedes tengan ahora la revelación, no significa que se puedan equivocar. Y no menosprecien a la raíz. Dice, no menosprecien a sus antepasados. Se pueden haber equivocado, pero Dios es Dios y Él lo hace como Él quiere. Y Él es de un Dios misericordioso y les va a volver a dar una oportunidad. Entonces, si analizamos este libro, el contexto es caótico, es terrible, es un contexto de inseguridad. Y Pablo en medio de todo eso, o Saulo en medio de toda esa situación, la carta la escribe para poder ir dando de alguna otra palabra una palabra de ánimo, pero también una palabra que de alguna otra manera los alinee a los judíos y a los no judíos, los alinee nuevamente con la Torá. ¿Por qué? Porque había ausencia de Torá. Como había ausencia de Torá, o había ausencia de Biblia, o había ausencia de palabra. Por ejemplo, la Catita, que hoy día nos acompaña, seguramente me escucha y dice, ¿de qué está hablando? No entiendo nada. A lo mejor un poquito, y a lo mejor y eso. Y alguna otra persona podría decir lo mismo. Y entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que cuando vemos este tipo de vacío, necesitamos, ¿verdad?, tratar de darnos a explicar para entender cuál fue el contexto de lo que estaba ocurriendo ahí. Y Pablo necesita escribir estas cartas, ¿para qué? Para que los que están viviendo una crisis tengan de dónde agarrarse y tengan una orientación, tengan una dirección clara de qué es lo que viene. ¿Por qué? Porque muchos de los que están ahí son nuevos discípulos. Y como nuevos discípulos necesitan ser dirigidos. Y entonces muchas veces Pablo escribió desde la cárcel porque llegó un momento en donde lo tomaron preso a él también. Y estando preso, Pablo animaba a los que estaban libres. ¿Qué convicción había en él? Entonces, el contexto es terrible, ¿verdad? Probablemente muchos no entendían porque aparecían estas voces diciendo, no, ustedes realmente están insultando al Dios en el que nosotros creemos porque no están haciendo las cosas como las han hecho nuestros rabinos por años o nuestros ancianos o nuestros padres espirituales, qué sé yo. Porque, ¿qué es lo que vino a hacer el Señor? Vino a corregir lo que estaba errado. La forma de creer. Muchos de los que estamos aquí hemos creído de una manera errada. Hemos creído de una manera equivocada. Hemos pensado que esto es lo correcto. Pero ¿qué es lo que ha venido a hacer la palabra en este último tiempo? A corregir lo que ha estado errado. Y Pablo escribe esta carta con lujo de detalles, ¿verdad?, para orientar. Y esta carta llega a muchos en Roma. Y esta carta de alguna otra manera fue la enseñanza para ellos, para que fueran orientados conforme a la Escritura, conforme a la Torá, conforme a los principios o a los mandamientos. Lo que les dice a través de la carta, dice, esta es la aplicación. Así es como se tiene que aplicar, así es como tenemos que vivir hoy día nosotros, porque nos hemos perdido en el camino. De alguna u otra manera torcimos el camino. Y hoy día si nosotros miramos el mundo evangélico, hay muchas tradiciones de hombre en el mundo evangélico que no tienen que ver con la Escritura. Está torcido el camino. Hay muchas prácticas que no tienen que ver con nada de lo que dice la palabra. Hace poco escuchábamos de un pastor
Sí, de un pastor que le estaban pidiendo que por favor se hiciera parte de una celebración de Navidad. Y él dijo, yo no me puedo hacer parte de esta celebración porque la Navidad no es bíblica. Pero pareciera que fuera, porque históricamente la hemos celebrado. Pero nunca comprobamos si realmente era bíblico o no. Pero cuando comenzamos a descubrir en la Biblia que la Navidad como tal nunca ha sido bíblica y que la fecha que aparece, que se nos ha dicho que el 25 de diciembre fue cuando nació el Señor, es mentira, no es una verdad, es terrible. ¿De qué me están hablando? Porque es lo que he creído toda la vida. ¿Y cómo lo creí? De generación en generación me lo explicaron. Pero está torcido, es algo que no está bien. Y entonces, búsqueme por favor el viejito pascuero en la Biblia. Tampoco está en la Biblia el viejito pascuero. Y podríamos seguir buscando un montón de cosas que hablan de lo que está torcido. Pero a veces es mejor seguir creyendo una mentira porque lo celebramos todos. Pareciera que a la gente le acomoda creer a la mentira. Pero cuando estamos enfrente de una verdad, creo que tenemos la obligación de decir, wow, esto es tremendo, esto es creer en Dios, es comenzar a enderezar el camino. Entonces ahora imagínense, el Señor viene con un montón de cosas a corregirles y les dice, no era así, era de esta manera, no tiene que ver con esto, era de esta otra manera. Y entonces los discípulos, ¿pero cómo? Pedro, a hierro, no. Cuando Pedro viene y saca la espada, no para cortarle la oreja a un soldado, él le quería cortar la cabeza. Saca la espada para cortarle y el Señor le dice, Pedro, el que a hierro mata, a hierro muere, así no es. Recuerda que tenemos que amar a nuestros enemigos. ¿Cómo se ama un enemigo? Es complejo, ¿no? ¿Cómo se ama a alguien que te ha hecho daño? Y entonces Pablo, en esta carta a los Romanos, capítulo específicamente 8, por favor, para que lo busque. Romanos capítulo 8, entrega un detalle súper importante. Lo central de lo que el Señor me habló para este día está al final de este capítulo, pero no puedo pasar por alto un poco el contexto histórico en los primeros versos. Verso 1 dice, así pues, cuando estoy leyendo la versión Dios habla hoy, cuando dice así pues, es considerando lo anterior, y lo anterior tiene que ver con el capítulo 7, un capítulo, ¿verdad?, en donde un título dice, ya no está, un título que no es Biblia, eso es súper importante, un título que no necesariamente es texto bíblico, dice, ya no estamos bajo la ley de Moisés. Qué complejo, porque nosotros creemos que primero la palabra no es ley, sino que es instrucción, y tampoco es la ley de Moisés. A Moisés se la entregaron, pero no era de él, ¿verdad? Ok. Entonces el 8, considerando el 7, ¿verdad? Dice, así pues, ahora ya no hay ninguna condenación para los que están unidos al Señor. No hay ninguna condenación para los que están unidos al Señor. Porque la ley del Espíritu que da vida en el Señor te liberó de la ley del pecado y de la muerte. No está hablando de otra ley, de la ley del pecado. ¿Cuál es la ley del pecado? Cuando nosotros conocemos la verdad, ¿verdad? Y faltamos a la verdad, viene como consecuencia la muerte. Viene como consecuencia la muerte. Cuando faltamos a la verdad, cuando, ¿verdad?, decidimos caminar no en obediencia. Hugo dijo aquí, ¿verdad? Creo que es importante que nosotros podamos caminar obedientemente, que la fe esté asociada a la obediencia. Porque si no obedecemos es difícil ver milagros también. Creo que es parte de... Entonces dice, el que nos liberó del pecado y de la muerte, porque Dios ha hecho que la ley de Moisés, lo que la ley de Moisés no pudo hacer, porque no era capaz de hacerlo debido a la debilidad humana, y habla un poco de, ¿se acuerdan cuando al principio yo decía, cuántos han tratado de pelear en esta semana en sus fuerzas, humanamente?
Y una de las cosas que el Señor habló hace una semana atrás es que la iglesia ha estado peleando humanamente. Ha estado tratando de hacer las cosas en sus fuerzas humanas y dejando de depender de la sobrenaturalidad de Dios. Cuando dejamos de depender de la sobrenaturalidad de Dios, se nos hace todo cuesta arriba, se nos hace todo más difícil. Pero Pablo aquí le está diciendo, tenemos que marcar la diferencia entre vivir humanamente, entre vivir conforme a lo que es la carne y conforme a lo que es el espíritu. Y entonces él viene y dice, porque Dios ha hecho lo que la ley de Moisés no pudo hacer, pues no era capaz de hacerlo debido a la debilidad humana. Dios envió a su propio Hijo en condición débil, como la de hombre pecador y como la de sacrificio por el pecado, para que de esta manera condenara al pecado en esa misma condición débil, y lo hizo para que nosotros podamos cumplir con las justas exigencias de la ley, para que podamos cumplir con las justas exigencias de la Torá o las instrucciones. O sea, viene el Señor y dice, se pueden vivir los principios, pueden cumplir con las justas exigencias de la Torá. No dice que no se pueda, dice que sí se puede. Pero no es solo eso, no es solamente que se pueda, sino que menciona, dice, lo hizo para que nosotros podamos cumplir, estoy en el verso 4, con las justas exigencias de la ley, pues ya no vivimos según las inclinaciones de la naturaleza débil, sino según el Espíritu. Cuando uno le entrega su vida al Señor, algo tiene que ocurrir. Y entonces ya no vamos a vivir asociados, ¿verdad?, a lo que es la sensibilidad de la carne o de la humanidad nuestra, sino que vamos a comenzar a vivir una vida espiritual. Y eso es lo que Pablo dice ahora. ¿Por qué les está escribiendo esto? Porque las nuevas personas que se habían acercado a la fe tenían luchas constantes, porque tenían problemas, porque tenían conflictos, porque de pronto no veían las respuestas que querían, porque cometieron muchos errores, porque se siguieron equivocando, aun cuando a lo mejor le entregaron su vida al Señor, siguieron equivocándose. Siguieron no manifestando el amor a su prójimo. Siguieron teniendo problemas. A lo mejor en medio de la misma comunidad se hicieron negocios y alguien no pagó, alguien se quedó con algo, alguien no cumplió su palabra, porque no era parte de su costumbre vivir la Torá. Pero dice, a través del sacrificio del Señor, entonces ustedes van a poder vivir las justas exigencias de la ley o las justas exigencias de la Torá o de la palabra, a través del sacrificio y del Espíritu. ¿Qué es lo que nos hace falta? Porque de pronto nosotros miramos, ¿verdad?, y vemos por qué causa muchas veces nos cuesta tanto llevar una vida de fe. ¿Por qué la gente no se acerca a la fe? No, porque es muy difícil, es complicado, hay que dejar de tomar, hay que dejar de fumar, hay que dejar de hacer un montón de cosas. ¿Quién dijo que había que dejar de hacer todo eso? Si finalmente aquí venimos a acercarnos a Dios. Y en la medida que nos acercamos y nos enamoramos de Él, tenemos una relación de amor. Por Dios es distinto, es diferente. No hay un yugo, no hay una carga, no hay un peso, no hay una demanda, hay una relación de amor. Y por causa de esa relación de amor, entonces yo me entrego. Y si su Espíritu está en mí, es mucho más fácil. Si la manifestación de su Espíritu está en mí. Dice, los que viven según las inclinaciones de la naturaleza débil solo se preocupan por seguirlas, pero los que viven conforme al Espíritu se preocupan por las cosas del Espíritu. Entonces, cuando yo le entrego mi vida al Señor, aquí en mi mente tiene que venir un cambio. Y entonces, ¿cuál es el cambio? Tengo que poner el foco ahora en las cosas del Espíritu. ¿Y cuáles son las cosas del Espíritu? Porque venimos hablando ya 4 o 5 meses de que necesitamos entender lo que significa ser discípulos del Señor. Usted y yo que seamos discípulos del Señor. Pero no gente que el día de mañana solamente ponga la cara de bueno, sino que sea bueno. Ponga la cara de piedad, apariencia de piedad, de que es una persona. No, amados, que realmente seamos justos. Que realmente seamos como la palabra lo demanda. Entonces, si Pablo está escribiendo todos estos detalles, es porque él está viendo que hay un vacío en medio del pueblo. Él está viendo que la persecución, él está viendo que las angustias que está viviendo el pueblo, él está viendo que los vacíos legales que puedan tener por causa de desconocer la Torá, porque no la conocen, porque no conocen la Biblia, porque no conocen la palabra, porque no les importa conocerla, porque no la leen, ni tampoco la hacen vida, porque a lo más
se acordarán en la mañana como yo tuve una jefa hace muchos años atrás. Y ella me decía, yo todos los días salgo en la mañana y digo esto, en nombre sea de Dios. Y esa era su gran oración. Y con eso estaba todo listo. Una señora mayor, mis respetos para ella, una señora mayor. En el nombre sea de Dios. Y esa era su gran oración, esa era su forma de conocer a Dios. Pero, ¿será eso lo que Dios espera de nosotros? ¿Será ese el tipo de relación que Él quiere que nosotros tengamos con Él? Porque después de que Él habla todo esto, Él finaliza con lo siguiente. Yo no me voy a extender en lo otro. Ya les hablé, hay un conflicto, en Roma está la escoba, hay persecución, ellos están peleando. Ahora nos damos cuenta de otra debilidad más. Ya no solo, ¿verdad?, la comunidad primaria que está viviendo, la comunidad primitiva que está viviendo la fe con el Señor. Los primeros, digámoslo así, cristianos, para que se pueda entender. Los primeros cristianos ya no solamente tienen las amenazas de Roma, no solamente tienen las amenazas del concilio judío de la época, de la religión, no solo también tienen las amenazas de los judíos más extremistas, los celotes y otros personajes más, sino que ahora ellos además tienen conflictos con su propia forma de ser. O sea, tienen que vivir preocupados de lo que está pasando socialmente, pero a la vez tienen que vivir preocupados de que a ellos les está costando vivir la fe. A ver, de los que estamos aquí, seamos honestos, ¿a cuánto les cuesta llevar una vida de fe? Separar tiempo para orar, ser buenas personas en donde nos desarrollamos, ser atentos, ser amables, que no se me enreden los tallarines, que no me irrite tan fácilmente, que si me pegan un charchazo pongo la otra mejilla. ¿Es fácil o no es fácil? ¿Cuesta o no cuesta? ¿Cuánto, por ejemplo, de los que estamos aquí, cuánto tiempo invertimos en Dios en el día? ¿Cuánto tiempo invertimos en Dios? Porque alguien decía, pero si yo ando con Dios en mi cabeza todo el día. Entonces invierto 24 horas al día de mi vida en el Señor, porque lo tengo a Diosito lo tengo aquí. Aquí tengo a Diosito en mi cabeza y lo tengo aquí en mi corazón siempre. Pero eso es lo que Él quiere. ¿Cómo yo invierto tiempo en Él? ¿Cuánto tiempo usted dedica a saber lo que a Él le gustaría de usted? ¿Cómo yo puedo saber? A través de la palabra. Porque ahí está escrito lo que Él quiere de mí. ¿Qué querrá Dios de mí? En la palabra está lo que Dios quiere de mí. Específicamente lo que Él quiere. Le hablábamos a la almendra, Dios tiene un propósito contigo y ahora ella se va a ir. ¿Cuál será mi propósito? No va a poder dormir esta noche para saber, porque si Dios la libró de la muerte, porque no le daban posibilidades de vida, si Dios la libró de la muerte, entonces hoy día, esta noche no va a poder dormir y decir, Señor, pero tú, ahora el pastor y la pastora dijeron que yo tenía propósito y los hermanos dijeron que sí, que me iban a ayudar, pero ¿cuál es mi propósito? ¿Por qué causa estoy en esta tierra? Gran parte del propósito está escrito en la palabra. Gran parte de nuestro propósito está escrito ahí. Rodrigo, gran parte del propósito de nuestra vida en este mundo está escrito ahí. No lo vamos a encontrar en una condición de éxtasis y va a venir un ángel y nos va a decir, este es tu propósito. No va a ser así. Está escrito. Gran parte del propósito nuestro está escrito en la palabra. Y entonces, invierto tiempo yo en el Señor. ¿Cuánto tiempo leo la Escritura? ¿En el día? ¿Cuántos versículos leo en el día? 1, 2, 5, un capítulo, 20 minutos, 5 minutos, 2 minutos. ¿Cuánto tiempo le dedico a este que yo dije que era mi Señor? A este que yo dije que renuncié a todo lo demás por causa de Él, como lo hicieron sus discípulos. Fue tan honesta la hermana Sonia cuando dijo, y yo voy a necesitar de la ayuda de todos. Por favor, díganos cómo le ayudamos. Porque ella ya dijo, ella nos emplazó y dijo, voy a necesitar de la ayuda de todos. ¿Cómo la podríamos ayudar nosotros a esta hermana que dijo, aquí está mi vida, mi nieta se va a salvar, yo tengo fe, qué sé yo, y hoy día está aquí con la nieta, ¿verdad? Con la hija, con su pareja, y nosotros estamos acá. ¿Y qué vamos a hacer? Va a terminar esta reunión y usted se va a acercar, qué bueno, el Señor hizo un milagro, un gusto de conocerte. Y en la próxima reunión, qué bueno que vinieron de nuevo, qué rico, un abrazo.
¿Y cuál va a ser nuestro aporte? Porque ¿sabe qué? La primera comunidad no tenían opción, tenían que estar juntos. Estaban obligados por causa de la persecución. Pero acá casi es un sacrificio juntarnos. Tenemos toda la libertad para hacerlo, pero casi es un sacrificio. Casi es como chuta. Y de repente algo no está muy bien y ahí nos ausentamos porque en realidad... Pero si hubiera persecución, ¿cómo sería el asunto? Como en la China, cuando la gente se tiene que reunir en las cloacas, en los alcantarillados, porque si los pillan los matan. Fuerte. Hace unos días cuando mencionó usted la serie de televisión del programa Imperio Reino, Ajá. Imperio, se grafica muy bien esto que está escrito. O sea, no es que la palabra no aparezca, lo que pasa es que en esta serie de la película se grafica más claramente esta idea que tenían ellos de los primeros discípulos, de cómo iba a ser la primera comunidad, cómo iba a ser el reino de Dios. Y según lo que usted está diciendo, yo creo que se puede aportar eso. Ellos pensaban en algún momento que ya que el Mesías se fue y les prometió su espíritu y estaba viniendo, ellos podían entonces, con el poder de Dios, formar una comunidad segura, buena, económicamente hablando, políticamente hablando, un gobierno aparte. Creyeron que era formar un gobierno, entonces se fueron afuera de la ciudad, fuera de las puertas de Jerusalén, y se grafica ahí cómo ellos levantaron sus carpas y dijeron, bueno, ya que estamos en todo este conflicto, como usted lo introdujo, político, económico, etc., y ya no nos quieren, nos persiguen, armamos nuestro sistema de alimentación, de vivienda, y empezaron a vivir afuera. Y estaban súper tranquilos ya formando esta comodidad, digámoslo así, porque si habían enfermos oraban y se sanaban. Y así estaban viviendo, había necesidad, todos tenían las cosas en común. Pero ahí bien aparece el apóstol Pablo, como usted dijo, con las cartas, con autoridad. Y ellos tenían una expectativa en Dios. Su expectativa era que el reino de Dios se estableciera en la tierra. Pero su expectativa era humana. Esperaban un gobierno humano en la tierra, o un gobierno de Dios en la humanidad. Se confiaron de ciertos líderes también, como si Pedro no les fuera a fallar, o como si Juan no les fuera a fallar, como si los 12 apóstoles fueran infalibles o inmortales. Entonces empezaron a vivir esa situación y ahí el Señor entra con esta crisis con Pablo y obviamente les queman el campamento, ocurre toda esta pelea y empezó lo que usted está graficando. Creo que queda muy claro ahí. Tuvieron que escapar cada uno por su lado, a donde podían. Y ahí... Y es lo que creo que el Señor nos está trayendo a decir este tiempo, ahí ya no importó el culto. Ahí ya el culto ya no eran los hermanos, que usted era el que me enseñaba la palabra. Usted era el que oraba por mí. ¿A dónde está la hermana que sabe orar para que la gente se sane? No estaba eso, era cada uno arréglesela como pueda. O sea, la fe que alcanzó a desarrollar, la relación con Dios que alcanzó a desarrollar, era lo que tenían. Y ahí yo creo que a lo que usted está apuntando es cómo estamos creciendo espiritualmente en lo personal y en lo familiar. Pues si viene persecución, ¿con qué nos vamos a parar frente a esa persecución? O ahí se nos va a acabar la fe. Quizás hasta ahí va a llegar nuestro Dios. Creo que grafica muy bien, Felipe, lo que estoy tratando de decir. Porque fíjese, todo esto, todo lo que habló Felipe, más lo que yo hablé, para lo siguiente. Porque Pablo termina diciendo en el verso 39... de este capítulo, del capítulo 8 de Romanos, para que después ustedes lo vean tranquilo en su casa, dice, pero en todo esto, o sea, en todo lo que tiene que ver con que realmente nosotros tenemos que aprender a vivir en el espíritu y dejar la debilidad de la carne y todo este conflicto que estamos viviendo, en todo esto hemos salido más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Y entonces Pablo viene y dice, estoy convencido de que nada podrá separarnos del amor de Dios. O sea, para que él termine diciendo esto, es porque hay atentados en ese momento que están provocando que la gente se separe de Dios. Oiga, ya habían estado separados de Dios durante muchos años,
Pero ahora, ¿verdad? Pablo logra descubrir y dice, estoy convencido de que absolutamente nada nos va a poder separar del amor de Dios. Nada. Y luego menciona, ¿qué es lo que es nada? Dice, ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los poderes, ni las fuerzas espirituales, ni lo presente, ni lo futuro, ni lo más alto, ni lo más profundo, ni ninguna otra de las cosas creadas por Dios. Espérese, ¿podrían haber cosas creadas por Dios que nos podrían separar de Dios? ¿Podrían haber cosas que Dios mismo había creado que nos podían separar de Dios? O sea, ni lo alto, ni lo profundo, amados, nada. Y Pablo los anima y les dice, en medio de toda esta persecución, en medio de toda esta crisis, en medio de los conflictos internos que están teniendo, en medio de toda esta angustia, por favor, sepan, tengan claro que absolutamente nada nos va a separar de ese amor, del amor verdadero. ¿Y cuál era el amor de Él? Ya se había manifestado. Él murió una vez y para siempre. Esa fue la muestra más grande de amor. Pero no solamente que haya muerto, sino que también nos dejó un legado y nos dejó cómo vivir ese amor. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que hoy el sistema en el que vivimos, el mundo en el que vivimos, lamentablemente, nos ha generado vivir conforme a las necesidades de este mundo. Y cuando no logramos suplir una necesidad de este mundo, se nos genera un vacío. Y cuando tenemos ese vacío, entonces pareciera que Dios no está. Y comenzamos a orar, ¿verdad? ¿Para qué? Para tener las cosas de este mundo y no lo que finalmente Dios quiere para nosotros. Entonces, cuando Pablo está ahí, primero les dice, el canal es vivir en el Espíritu. Para vivir en el Espíritu, ustedes tienen que reconocer que hubo un Cristo que murió o hubo un Señor que murió por ti y por mí. Y luego de eso deja súper claro, a ustedes nada los puede separar del amor de Dios. El tema es cómo lo hacemos. Porque Felipe dice, hoy no tenemos persecución. Hipotéticamente el día de mañana lo vamos a tener, pero hoy no hay persecución. Hay países donde nadie puede hablar de Dios. No se puede ni siquiera pronunciar el nombre de Dios. Hay colegios donde ya no se hace religión. Están promulgando la ley para que ya no haya más religión en los colegios, ni católica ni evangélica. Están en el proceso. ¿Hacia dónde va esto? ¿Hacia dónde va esto? ¿Cuál es el propósito? ¿Cuál es el plan de Dios al respecto de esto? Si uno analiza, ¿verdad?, la sociedad en la que estamos, hay una mano que de alguna otra manera está articulando las cosas. ¿Para qué? Para ir coartando nuestra libertad con Dios, para irla coartando, para de alguna otra manera irnos colocando límites. Pero hoy nosotros no tenemos esos límites. Entonces, yo creo que esto es así, mientras tengamos oportunidad hoy de reunirnos, hagámoslo. Mientras tengamos oportunidad de poder cantar a viva voz sin problemas, hagámoslo, amados. Mientras tengamos la libertad de hacerlo, hagámoslo. Porque viene el día en donde nosotros vamos a querer hacerlo y no vamos a poder. En donde seguramente vamos a tener que cantar en silencio como cantan en la China. Los cristianos cantan los coritos así. ¿Por qué? Porque si los escuchan, es terrible. O sea, nosotros gozamos de una libertad tremenda. Creer en Dios es un privilegio, es una tremenda bendición. Pero en otros lugares no lo es. Pero lo que ya pasó en otros lugares viene para acá. Viene para acá, amados. Y no es que uno les quiera asustar. Por eso yo les digo, esta palabra era, ¿saben qué? No hay nada que nos vaya a separar del amor de Dios. Porque cuando vengan esos días, si lo suyo fue real, fue verdadero, fue genuino, si lo suyo fue de corazón, fue del Espíritu, si usted tuvo una conexión con el Señor, con el eterno Dios, entonces nada lo va a separar de Dios. Pero si lo suyo fue una cuestión superficial, fue una emoción, fueron un par de lágrimas, se emocionó porque algo pasó, entonces olvídese. En ese día le van a decir, ¿usted es cristiano? No, yo no soy. Como Pedro, no, yo nunca estuve con él. Yo no tengo nada que ver con esa fe. Ah, ya, ok, puede seguir viviendo tranquilo, no hay problema. ¿Y usted? Eso no es. ¿Somos o no somos?
escuché de una historia, no me consta que sea real. Hay otras que sí son reales, pero esta no me consta. Pero escuché de una historia hace muchos años atrás, cuando existía en Perú el Sendero Luminoso, no sé si se acuerdan. ¿Se acuerdan del Sendero Luminoso? Un grupo guerrillero. Este Sendero Luminoso, que también su raíz es atea, entraron en un templo con sus ametralladoras. En un templo así, como este. Y dijeron, ¿cuántos son los que aquí creen en Dios? Y fueron muy pocos los que levantaron la mano. Pero los que levantaron la mano los mataron y a los otros los dejaron con vida. En el mundo musulmán no es distinto. Yo compartí hace unas semanas atrás. Y me gustaría traer a esa misionera que conocí, que ella con su familia se fueron. Y por portar una Biblia equivalía a 10 años de cárcel por una Biblia. Y sus hijas, que eran chiquititas, un día llenaron las mochilas del colegio allá, las llenaron con Biblias. Y dice, y yo creo que Dios hizo un milagro, decía ella, porque se colocaron en la plaza del lugar donde estaban, como cuando se colocan los vendedores ambulantes con un pañito, y colocaron todas las Biblias en turco y en otro lenguaje más, ¿verdad? Y las colocaron ahí para regalarlas. Y dicen que pasó la policía y nunca se dieron cuenta, nunca las vieron, y Dios hizo un milagro. Pero creo que si hay países donde ya esta cuestión es una realidad, ¿por qué nosotros lo miramos esto como algo que está tan lejos? ¿Y por qué nuestra vida de fe a veces es tan poco pasional? Porque ¿sabe qué? Para dar la vida por Él hay que tener pasión, hay que tener cuero. Para colocarle el pecho a las balas hay que decir, ok. El día de mañana podrían intervenir la escuela y decir ya este sistema escolar está caduco, o ustedes se meten en el sistema escolar o no se hace nada, y listo, y nos privan. ¿Y cómo lo hacemos? ¿Cómo educamos cuando ya no nos permitan reunirnos? Porque también va a ser una realidad. Porque ellos ya saben que esto está pasando. Ellos saben que hay mucha gente que está sacando a los niños de los colegios porque es una amenaza hoy día la escolarización. Hoy día, ¿qué seguridad es un colegio? ¿Qué garantía es para los niños un colegio? Entonces quiero invitarles a esto. Aunque si bien esta palabra era para la gente que estaba en Roma, y Pablo se los dice con una convicción porque él ya lo vivió, él estando preso, habiendo sido, sometido a latigazo, 40 más 1 dice la Escritura, habiendo tenido que padecer un montón de contradicciones, es como, pucha Señor, si yo te entregué mi vida para servirte y para tener una vida en paz, olvídese, quien le entrega su vida al Señor para tener una vida en paz no la va a tener en paz. No espere tener una vida de confort, de comodidad. Espere lo peor y siéntase honrado cuando le toque, dice la palabra, ¿no? Mire que somos románticos. Tened por sumo gozo, qué romántico, ¿verdad? ¿Usted conoce el texto? Dígalo conmigo. Tened por sumo gozo. ¿Cuándo? Suena tan lindo. Cuando os halléis en diversas tribulaciones. O sea, alegrémonos. ¿Quién se alegra cuando la está pasando mal? Pero es contradictorio. El Hugo dice, 6 meses sin trabajo ahí, terrible para él. Pero eso es tribulación. ¿A qué se refiere? Tengan como la cúspide de la alegría cuando se encuentren en tribulación. Una tribulación no es una cuestión fácil, pues es algo difícil. Hoy día para nosotros una tribulación es a lo mejor estar un mes, no alcanzar a llegar a fin de mes con plata, pues eso puede ser una tribulación. Que casi me cortan el agua, la luz, eso podría ser una tribulación para nosotros. Una tribulación que no haya carne todos los días en la mesa, una gran tribulación. ¿O no? Una tribulación, me cortaron el internet. Me quitaron el celular, una tribulación. ¿Te lo quitaron? No. Ah.
sé, pues una tribulación, no voy a poder jugar a la pelota. Una Coca-Cola en la mesa, qué tribulación. Nosotros no tenemos idea de lo que es tribulación. Y nos tenemos que preparar para eso. ¿Y sabe qué? Y no menospreciar la gracia que Dios ha tenido con nosotros en medio de este tiempo. Dios ha sido bueno. Por eso yo les quiero invitar a que con esta convicción, cuando nos reunamos, lo hagamos con la mayor, ¿verdad?, de las disposiciones y de alegría y de gozo. Porque nosotros no padecemos por causa de Él. No tenemos idea lo que es padecer. Aún, el apóstol Pablo en un momento dice, nosotros aún no hemos padecido hasta la muerte. Aún no hemos padecido hasta la muerte. Aún no hemos sufrido, aunque casi la mayoría de ellos murieron. Crucificados, golpeados de las maneras más increíbles. Pero cuando están vivos dice, todavía no padecemos lo que padeció nuestro Señor. Él es nuestro modelo, Cata Almendra. Se llama Jesucristo. Murió y resucitó. Él pagó el precio. Entonces, si tenemos que seguir un modelo, se llama Jesús. Así como Él caminó, caminar. Y si el pago de Él fue la muerte, nosotros no podemos esperar menos que la muerte. ¿Amén o no? Sí, así como que poco convencido, ¿eh? No me gusta mucho este evangelio. ¿Por qué no hablamos de cosas más bonitas? El Señor sanó a la Cata. La libró de la muerte. El Hugo está con pega. Me aumentaron el sueldo. Y una iglesia de puras cosas bonitas. Se va a rajar el Hugo. Va a pagar el piso. Póngase de pie, por favor.